Esta aldea viene siendo una pasada total, ya que sus contrastes arquitectónicos, tú puedes ver muchas casas que ya están viejas y de hecho hay muchas casas que se ven demasiado desgastadas que probablemente tú pensás, la ves y pensás aquí no vive nadie. Es que viven alrededor de 1000 personas. Si estamos hablando de 1000 personas, estamos hablando de muchas personas, porque la verdad es que el pueblo en serio es muy pequeño. Bien, estoy en medio de la semana en la que he decidido dejar de lado mis redes sociales para embarcarme en una semana más productiva. Y bueno, pues quería dejar en esta semana también este video guardado y quiero llevarte conmigo. Vamos a tomar nuestra bicicleta porque hace un tiempo había dicho que quería tomar la bicicleta como ejercicio e ir a conocer parte de la ciudad, pero esta vez te vas a ir conmigo. Que por cierto te recuerdo que puedes quedarte hasta el final del video porque voy a dar un dato que te puede interesar si eres un creador de YouTube y estás comenzando. Mira qué interesante las vistas que te puedes encontrar. Solamente agarrar tu bicicleta y andar por en medio del bosque. La parte en la que yo me vine fue por la carretera, pero también existe este camino por si quieres venirte a través de la naturaleza. Bien, y estamos en la aldea de Przeworów. Sí que escuchamos hablar de ciudades más grandes en Polonia como Cracovia, Gdańsk, que son ciudades muy importantes y obviamente por ser ciudades grandes son referentes de este país. Son lugares también muy universales, es decir, lugares, hay muchas culturas alrededor y pues ahora es un lugar de referencia, pero el lugar en el que yo estoy el día de ahora es una aldea en donde podemos encontrar cultura exactamente polaca, es decir, donde se mantiene la esencia de Polonia, donde se mantiene la esencia de este país. Al salir de las ciudades más grandes nos encontramos con estas aldeas y el día de ahora les quiero mostrar, vamos a ir con la bicicleta porque para eso la he traído. Vamos a recorrer parte del pueblo que no es muy grande, así que vamos. Przeworów es una aldea muy pequeña, su nombre viene del alemán, que no voy a decir porque no lo sé pronunciar y no me quiero equivocar en la pronunciación. Arqueológicamente se descubrió Przeworów como asentamiento en 1900 y no fue hasta 1960 que se consolida como ayuntamiento, llegando a ser parte de Nowa Sól. Bien, y no pensaba que iba a ser un poco de frío, pero la verdad se me están congelando las manos. Es interesante el contraste que se logra percibir en este pueblo y es una pasada porque sientes esa tranquilidad, esa soledad que casi que se convierte en un pueblo fantasma, si lo podemos llamar así. El 1 de mayo en Polonia se celebra el Día de la Constitución y es por eso que podemos ver muchas banderas polacas en la calle flagueando. Y es un día de patriotismo y si estás por aquí en 1 de mayo, muchos van a estar orgullosos de pertenecer a Polonia, un país aguerrido por su historia. Es interesante cómo la aldea tiene una pinta de ser una aldea pobre, pero luego vienes y te encuentras en la calle con un Audi. Es una completa pasada. Las casas que podemos encontrar acá y lo podemos ver hacen un contraste entre el pasado, dándole a esta ciudad un retoque fantasmal, solitaria y pareciera ser que al estar acá sientes como que el tiempo se ha detenido. El contraste que puedes encontrar entre las estructuras de la casa, antiguas, otras más nuevas, hacen de esta aldea un lugar especial, autóctono, en donde se respira cultura. Como el pueblo está en medio de un bosque y eso lo hace más único, más especial, porque
Solamente siento que he pasado caminando con mi bicicleta un par de pasos y ya me encuentro con un bosque, me encuentro con árboles y siento que ya he recorrido todo el pueblo. La verdad es muy pequeño. Bueno, pues como ya podían ver, esta aldea viene siendo una pasada total. Sus contrastes arquitectónicos, tú puedes ver muchas casas que ya están viejas y de hecho hay muchas casas que se ven demasiado desgastadas, que probablemente tú pensás, la ves y pensás aquí no vive nadie, pero vienes y te encuentras con la sorpresa de que sí vive alguien, que en esa casa está habitando a alguien. Por ser una aldea demasiado pequeña no se tienen como registros de la población que vive aquí. Bueno, al menos no lo encontré en internet. Y eso que estuve buscando en páginas del gobierno, en páginas del ayuntamiento y no pude encontrar datos específicos de cuántas personas viven acá. Pero sí que ha sido una aldea que ya tiene un poco más del siglo de existir. Y pues se ha mantenido siendo parte de la región de Lubuski. Bien, y aquí me he encontrado con la iglesia de la aldea, la iglesia del pueblo. La verdad no es muy grande, es muy pequeña, obviamente porque el pueblo es pequeño, pues obviamente la iglesia es muy pequeña, pero me gusta la estructura, es decir, todos esos matices hechos de ladrillos e incluso los colores que tiene. La verdad está muy hermosa, una iglesia muy hermosa. Y eso que estamos viendo acá es probable una de las primeras tiendas de la aldea que ya lleva sus años operando. Y que lo que venden acá no podría ser nada más y nada menos que embutidos, que es lo que normalmente se come en estos pueblos europeos. A simple vista se puede ver que es una cruz común y corriente, pero estoy buscando la explicación de por qué el Cristo es tan pequeño. O sea, les voy a mostrar acá. Que fíjense por qué. Mira cómo el techo de esta casa tiene como musgo. Interesante. Y me pregunto cuántos años tendrán estas casas de estar construidas. Bien, a lo mucho pueden ser más de 100 años. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Gracias por haberme acompañado. Coméntame si te ha agradado la experiencia, qué te ha gustado de lo que has conocido el día de hoy. La verdad que a mí viajar a este tipo de lugares como esta aldea me hace viajar en el pasado, me hace reflexionar de muchas cosas que hoy en día hemos dejado de hacer y sobre todo que lo que tenemos hoy se lo debemos al pasado. Así que nada, te recuerdo que puedes suscribirte si aún no lo has hecho, que puedes activar la campanita también para no perderte ninguno de mis videos. Y nada, nos vemos hasta la próxima aventura. Chao. Que por cierto, el David del pasado te quiere decir algo en el futuro de este video al final. No sé, ¿me entiendes? Ok, quédate al final. Chao. Y bueno, pues se me había olvidado mencionarte que parte de la música que he estado colocando, más bien los beats que he estado colocando últimamente en mis videos de YouTube, ha sido también proporcionado por la inteligencia artificial.
¿Cómo es esto? He encontrado una página de muchas páginas que hay, en las cuales tú puedes darles comandos a la inteligencia artificial para que ella se ponga a crear por ti. Importante porque es música libre de derechos de autor. Así que si estás empezando con tu canal de YouTube y buscar música te cuesta, como a mí me costaba, ahora pues tienes este recurso que yo sé que lo vas a utilizar muy bien, así que importantísimo.